Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el video del día de hoy vamos a continuar con el curso del análisis de modelos dinámicos. Para el video del día de hoy entonces vamos a modelar dos tanques en cascada y entonces esta será la primera parte de este video. Así que les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Primero entonces veremos lo que vamos a aprender en este video. En el video número 1, la primera parte que vamos a hacer, vamos primero inicialmente a modelar matemáticamente los tanques en cascada, que son estos dos tanques que vemos aquí, donde tendremos una válvula que controlará el flujo que entrará a los tanques, en este caso al tanque 1, y tenemos una segunda válvula que va a controlar el flujo a la salida del tanque número 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es modelar matemáticamente estos dos tanques, que obviamente pues será un sistema no lineal. Con base a ese modelamiento vamos entonces a linealizar las ecuaciones que encontramos del modelamiento de este sistema. Vamos a linealizar entonces las ecuaciones fenomenológicas utilizando dos técnicas, ya que aquí hay varias personas que me han preguntado que tal vez se han confundido un poco con los otros videos de análisis de sistemas dinámicos que hemos hecho. Entonces aquí yo decidí hacer este análisis a través de las series de Taylor y también usando la matriz jacobiana. Ya vamos a ver a lo largo del video que la matriz jacobiana es en realidad la misma serie de Taylor, solo que es de una forma más generalizada para cuando queremos representar nuestro sistema en espacio de estados. Para el segundo video, que será el próximo video, vamos a simular, a aprender cómo a simular este proceso utilizando MATLAB, utilizando los integradores que tiene MATLAB, las ODE, que son utilizadas para resolver ecuaciones diferenciales en el propio MATLAB. Y también vamos a aprender a simular el mismo proceso utilizando el Simulink para aquellas personas que deseen trabajar en Simulink. Entonces en Simulink vamos a simular el proceso en dos formas. La primera forma será a través de diagrama de bloques y la segunda forma pues será utilizando la S-Function. Recuerden que todo lo que vamos a ver en este video y todas estas simulaciones pues están disponibles allá en el blog de Control Automático Educación, que el link lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción del video. Modelo matemático del sistema de nivel. Entonces aquí vamos a ver una introducción rápida. Esto ya lo habíamos visto en el primer video de modelado de tanque que habíamos hecho en la página. Entonces si consideramos que la presión manométrica entre el punto 1 y 2, que lo vemos aquí dibujado, esa presión manométrica es 0 y que m es la masa de las partículas entre el fluido entre 1 y 2 y que v es la velocidad de salida de la partícula de 1 y 2, entonces vamos a tener la siguiente relación matemática. Esto simplemente es conservación de energía, donde se dice que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado pues simplemente va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura del tanque. Esto es un poco de teoría de física, y que si yo deseo saber entonces cuál es la velocidad con que esta partícula sale de este tanque en esa sección transversal, pues simplemente yo puedo despejar aquí la velocidad de la ecuación y simplemente voy a tener que la velocidad es simplemente la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Ahora el flujo de salida, si queremos saber el flujo de salida para el caso de una sección transversal S, vamos a suponer que esta es una sección transversal S en el punto 2, simplemente el flujo volumétrico de esa sección va a estar dado por una constante S que multiplica esta velocidad, pero nosotros ya sabemos que la velocidad es 2g, la raíz de 2g por h. Y como vemos que aquí la raíz de 2g pues podríamos considerarla como una constante, entonces yo podría pensar también sacar la raíz de 2g y simplemente dejar la raíz de h, que si vemos aquí la h me está representando la altura de nivel de este tanque, y dependiendo pues de cuánta agua o cuánto líquido lo que tenga en el interior de este tanque, esta altura va a ir variando a lo largo del tiempo, o sea va a tener un comportamiento dinámico. En cuanto pues el 2 por g pues podríamos considerarlo como constante,
por eso optamos por sacar la raíz de 2g y podríamos juntar los dos términos, la constante s con esta otra constante 2g, para llegar a una expresión final. Simplemente diríamos que nuestro flujo de salida vendría dado por una constante k que multiplica la raíz de h. Vamos aquí que aquí debemos considerar pues las unidades del problema. Si vemos aquí, como ya lo decíamos, este 2g por h, todo en una raíz, pues es una velocidad, o sea que supongamos que estamos trabajando en metros sobre segundo, entonces esto daría metros sobre segundo, lo que implica que esta constante s sería metros al cuadrado para tener un flujo volumétrico de metros cúbicos sobre segundo. Aquí entonces cuando hacemos esa manipulación, pues este producto como tal pues ya nos daría el metros cúbicos sobre segundo. Ahora obviamente pues como aquí estamos trabajando con dos válvulas, como ya lo vimos de una manera general, el flujo que pasa por la válvula en estado estacionario es dada por esta ecuación. Entonces el flujo a través de la válvula es una constante, el área de paso y una presión diferencial a través de la válvula, la diferencia que existe entre la presión de salida aquí P2 y la presión de entrada P1. Si nosotros suponemos que la válvula que está operando en nuestro proceso, vamos a hacer una primera hipótesis, vamos a suponer que aquella válvula tiene un comportamiento inteligente, entonces vamos a suponer que ella va a tener una especie de relación lineal con relación al flujo que está entrando a la válvula, entonces va a tener una relación lineal con relación también a la abertura de la válvula. Entonces vamos a hacer la primera hipótesis, donde el flujo de la válvula pues simplemente estará dado por S, que es una constante que multiplica a la abertura. Yo aquí estoy suponiendo que ella pues tendrá un comportamiento aproximadamente lineal que multiplica a 2g por h, raíz de 2g por h. Y pues obviamente aquí hacemos el mismo tratamiento, como 2g es constante, pues sacamos raíz de 2g afuera y lo juntamos con este s. Entonces podríamos condensar todo en una sola ecuación, donde el flujo pues de la válvula entonces simplemente sería una constante por la abertura por la raíz de la altura. Entonces, teniendo en cuenta esa introducción que ya la hemos visto en otro video pasado, vamos a proceder a resolver la ecuación de estos dos tanques en cascada. Entonces vamos a tomar el primer tanque y vamos a modelar este sistema. Entonces, si solo estamos tomando este primer tanque, ya dijimos que esta altura irá variando, o sea que será dinámica, entonces por eso la altura será una derivada, porque irá cambiando a lo largo del tiempo, entonces es una derivada con relación al tiempo. Ese cambio de altura con relación al área, vemos aquí que aquí tenemos un área 1, entonces el área 1 multiplicado el cambio de altura, el diferencial de altura, va a ser igual a ¿qué? A todo lo que le está entrando al tanque, o sea, QI, aquí vemos que QI, que sería el flujo que está entrando al tanque, menos todo lo que le está saliendo al tanque, menos QM. O sea que aquí estamos haciendo una conservación de masas. Lo que hay en el interior del tanque pues va a ser igual a todo lo que entra menos todo lo que le sale. Pero entonces veamos, QI, que es el caudal de entrada, pues es simplemente, ella viene dada por la relación que existe por esta válvula. Si nosotros suponemos que antes en el suministro de, por ejemplo, aquí tengamos agua, no sé, si suponemos que el suministro es constante y aquel suministro pues tiene una relación lineal con relación a la abertura de la válvula, nosotros podríamos hacer nuestra primera hipótesis, que el caudal que le está entrando a este tanque, o sea ese QI, simplemente pues será una constante, como ya lo habíamos visto, una constante por la abertura 1. A1 minúsculo significa la abertura de esa válvula. Entonces aquí tenemos un suministro constante y por eso entonces el primer caudal, el caudal de entrada sería K1 por la abertura 1 menos el caudal de salida. Aquí vemos entonces que ya este caudal de salida va a depender de cuánta altura tenga este tanque, que ya depende de esta altura, entonces será K2 por la raíz de la altura 1. Aquí como no tenemos válvula, pues simplemente no existe el término de abertura, simplemente es la sección transversal que está pasando por esta válvula, por este tubo. Entonces sería simplemente una constante 2 por la raíz de H1. Entonces aquí ya obtenemos la primera ecuación diferencial que describe este tanque número 1. Y aquí vemos que como estamos trabajando en función de la altura de H1,
vemos que H1 aquí está dentro de una raíz cuadrada y por lo tanto entonces ya vimos que nuestra primera ecuación es no lineal. Vamos entonces a proceder a resolver este segundo tanque. Vemos que resolver este tipo de ecuaciones es relativamente simple. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación, vamos a resolver el segundo tanque. Aplicamos exactamente el mismo concepto, donde estamos diciendo que todo lo que le entra a este tanque pues debe ser igual a todo lo que sale, y eso me dará la cantidad de líquido que se encuentra al interior del tanque. Entonces el área 2, que será el área de este tanque, por el diferencial de altura 2, la diferencial de altura de este tanque 2 va a ser igual a todo lo que le entra. Lo que le está entrando es QM menos todo lo que sale, lo que le está saliendo es QO. Entonces simplemente QM, nosotros ya sabemos que QM es simplemente K2 por la raíz de H. Entonces colocamos K2 por raíz de H menos lo que le está saliendo al tanque. Aquí entonces, aquí sí aplicamos la ecuación de la válvula. ¿Cuánto es el caudal que está saliendo del tanque 2? Como ese caudal también, ya lo dijimos, va a depender de la altura que tenga este tanque. Entonces simplemente será una constante 3, K3, por la abertura que tenga esta válvula A2, que ya dijimos, habíamos hecho una hipótesis de que tiene una relación lineal, el flujo con relación a la abertura de la válvula, por la raíz cuadrada de H2. Entonces con esto pues ya tenemos nuestra segunda ecuación de estado de este sistema. Ya obtuvimos las dos ecuaciones que describen el comportamiento dinámico de este sistema. Vemos que en esta segunda ecuación para el tanque 2 pues también aparecen raíces cuadradas. En este caso la raíz cuadrada también sale en H2. Por lo tanto, vemos que es un sistema no lineal. Teniendo entonces las ecuaciones fenomenológicas de este modelo, si nosotros queremos utilizar aquel modelo para, por ejemplo, realizar un controlador, que es uno de los objetivos que tiene nuestro curso y nuestra página, que nosotros trabajamos mucho sobre la ingeniería de control, para todas aquellas carreras que utilizan ingeniería de control, como ingeniería eléctrica, la propia ingeniería de control, ingeniería química, mecatrónica, etc. Entonces vamos a linealizar este modelo, y con el sistema lineal pues podremos aplicar un montón de controladores. Más adelante en el curso pues pienso hacer algunos controladores PIDs y PIs para enseñar cómo es que se sintoniza, utilizando por ejemplo este modelo que estamos viendo aquí de los dos tanques. Entonces vamos a linealizar el sistema no lineal. Primero, como lo hemos hecho en todos los videos anteriores, lo primero que vamos a hacer es encontrar el punto de equilibrio. ¿Cómo se encuentra el punto de equilibrio? Pues es muy sencillo. Vamos a hacerlo para el primer tanque. Entonces en el primer tanque vamos a tomar su ecuación diferencial, que es esta, que ya la encontramos, y simplemente para encontrar el punto de equilibrio vamos a decir que esta altura pues ya no va a variar más. Esta altura se va a mantener constante, o sea, va a estar en equilibrio. Y si esta altura del tanque no varía más y está en equilibrio, eso quiere decir que en su ecuación diferencial, que la vemos aquí en pantalla, su derivada es 0, porque ya la altura no está variando, o sea que ya no tenemos ningún diferencial en aquel sistema. Si la derivada es 0, entonces nosotros podemos simplemente decir que K1 por A1 va a ser igual a K2 por H1. Y con esto pues nosotros podemos despejar H1, que es lo que nos interesa. Aquí le colocamos una S al H1 para decir que es la altura en estado estacionario. Entonces simplemente despejando H1 vamos a saber cuál es la altura en estado estacionario. Esta sería la ecuación que nos determina la altura en estado estacionario, que es cuando todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Todo lo que le está entrando a este tanque es igual a todo lo que le está saliendo, por lo tanto la altura se mantiene constante o en un estado de equilibrio. El mismo concepto pues lo aplicamos para el segundo tanque. Tenemos la ecuación diferencial del segundo tanque y nuevamente pues su estado de equilibrio es cuando no existe un diferencial, o sea cuando él ya está estático, o sea que su derivada es 0. Entonces podríamos igualar estos dos términos. Como lo tenemos aquí, nosotros ya habíamos hallado cuánto era la altura 1 en equilibrio, ahora nos falta ya cuánto es H2 en equilibrio. Aquí le colocamos nuevamente la S
para diferenciarlo de que esa es la altura 2 en equilibrio. Simplemente despejar la ecuación. Entonces la altura 2 en equilibrio viene dado por esta ecuación. Entonces amigos, aquí acabamos de encontrar las dos ecuaciones de equilibrio de los tanques. Entonces aquí simplemente se las coloqué al lado, donde tenemos que la ecuación de equilibrio para altura 1 es esta y la ecuación de equilibrio para la altura 2 es esta otra. Entonces vamos a proceder a realizar la linealización por series de Taylor. Entonces la expansión por series de Taylor es una expansión, es una serie infinita que puede ir hasta el infinito y nos sirve pues para aproximar modelos matemáticos. En este caso, como nosotros queremos representar estos dos tanques, que es un sistema no lineal, por un sistema lineal, entonces si vemos la serie de Taylor es una serie infinita. En este caso yo solo les coloqué hasta el término número 3, pero esto sigue infinitamente hacia arriba. Como vamos a linealizar nuestro sistema, únicamente vamos a tomar la parte hasta donde el sistema es lineal, es decir, solamente hasta este primer término. Aquí donde tenemos la primera derivada serían todos nuestros términos lineales. Ya no podríamos tomar, por ejemplo, el segundo término, donde tomamos la segunda derivada, porque ya aquí van a aparecer términos cuadráticos y por lo tanto pues va a aparecer una ecuación no lineal. Entonces, como estamos linealizando por series de Taylor, solo vamos a trancar o a truncar hasta el primer elemento de la serie. Entonces vamos a linealizar el tanque número 1. Tenemos nuestra ecuación no lineal que vemos en pantalla. Vamos a definir entonces que la función que depende tanto de la altura, de la abertura de la válvula, y depende de la altura número 1, pues va a ser igual al diferencial, o sea, al área 1 por el diferencial de h1 por el tiempo. Vamos a definir entonces que esa va a ser nuestra ecuación, nuestra f de a, nuestra función que depende tanto de la abertura de la válvula y que depende de la altura de nuestro tanque. Entonces, mostrando cómo es que sería la ecuación en series de Taylor. Simplemente la ecuación en series de Taylor para este tanque número 1, dependiendo de la altura de la abertura y de la altura del tanque, va a ser aproximadamente a la misma función en ese punto de equilibrio. ¿Cuál es aquí le coloqué asterisco para indicar que es el punto de equilibrio, que simplemente es esta S. El punto de equilibrio que estamos tomando para este sistema es cuando él está estático, ¿cierto? Entonces es simplemente evaluar esta función. Ya sabemos que f de a1 por h1 es toda esta función, según lo vemos aquí, es a1 por h1 por dt, pero sabemos que eso es igual a k1 por a1 menos k2 por raíz de h1. Entonces es simplemente evaluar toda esta ecuación en aquel punto de equilibrio, más la derivada parcial de la función f, o sea, la derivada parcial de esto con relación a la abertura 1, evaluado siempre en ese punto de equilibrio, en a1 de equilibrio y h1 de equilibrio. Aquí a1 de equilibrio es la abertura de la válvula, por ejemplo, que ella se mantiene constante en una abertura, no sé, supongamos del 50%, entonces allá está en su punto de equilibrio. Vemos aquí delta de x, en este caso el delta de x sería a1 menos a1 en equilibrio, es la diferencia. Esto es conocido como la variable desvío del problema, y como aquí pues estamos evaluando nuestra función a través de dos parámetros, entonces aquí la primera derivada parcial era con relación al parámetro a1, entonces la segunda derivada parcial es con relación al parámetro h1. Y hacemos lo mismo, es simplemente derivar esta función con relación a h1 en aquel punto de equilibrio que multiplica la variable desvío del problema. Entonces vemos que aquí en nuestra serie de Taylor únicamente llegamos hasta la primera derivada. Vemos que aquí solamente estamos derivando una única vez nuestra función, que es esta función que vemos aquí del tanque número 1. La estamos derivando primero con respecto a la abertura de la válvula y segundo pues la estamos derivando con respecto a la altura. Entonces vamos a hacer ese cálculo aquí rápido, que ustedes son muy buenos para el cálculo. Aquí obviamente les coloqué que el delta A1 o la ecuación en variable desvío, simplemente la abertura 1 es cuán lejos está o cuánto me estoy alejando de la abertura
de equilibrio. Por ejemplo, si mi abertura de equilibrio fuera 0.5 y yo estoy en un 0.51, entonces estoy alejado 0.01. Y lo mismo aquí, el delta H1, que es este de aquí, simplemente H1 menos H1 de equilibrio. Entonces vamos a proceder a realizar la serie de Taylor para este tanque. Entonces vamos a decir que F de A1 por H1 va a ser igual, va a ser aproximado a, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Es la misma función, si vemos es la misma función, solo que evaluado en el punto de equilibrio. Entonces vamos a hacer eso. Colocamos exactamente la misma función, solo que evaluado en ¿dónde? En el punto de equilibrio, o sea, cuando la abertura de la válvula está en el punto de equilibrio y cuando esta altura está en el punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio pues viene dado por esta ecuación. Vamos a continuar, más la derivada parcial de esta función con relación a A1, o sea que A1 será nuestra variable y lo otro lo consideramos como si fuera una constante. Entonces si derivamos toda esta ecuación con relación a A1, vamos a ver que aquí en el primer término la derivada de esto con relación a A1 pues me va a dar K1, y aquí en este segundo término pues no tenemos A1, entonces todo este segundo término es 0. Entonces es lo que tenemos aquí. Nos va a quedar K1, que era esto aquí, y esto es 0, listo, y vemos que aquí está multiplicado por el delta de A1, que es esto, entonces por eso queda K1 por delta de A1. Listo, nos falta solo el último término, de derivar con relación a la altura 1, que es este término de aquí. Entonces si vemos, pues vamos a obtener esta expresión. Si derivamos todo esto con respecto a H1, aquí esto se vuelve 0, y si derivamos este pedazo aquí, simplemente será menos K2 sobre 2 raíz de H1. Ponemos a H1 asterisco, siempre recordemos que estamos evaluando todo en el punto de equilibrio, entonces por eso aquí sale el H1 asterisco, que multiplica a esta diferencia, H1 menos H1, que es delta H1, que es la variable desvío de mi problema. Entonces vea que aquí simplemente ya linealizamos nuestra ecuación, fácil. Basta simplemente reformular o reorganizar aquí el problema. Aquí vemos, ya habíamos dicho que esta F de A1 por H1 es el área por el diferencial, y sabemos que esta primera parte es la misma ecuación, solo que evaluada, sería A1 por DH1, solo que evaluada en el punto de equilibrio. Entonces vemos que estas dos funciones son lo mismo, entonces podríamos reemplazarlas. Si aquí borremos todo esto, vamos a subir esta ecuación, entonces simplemente reemplacemos lo que vale estos términos. Entonces sabemos que esto es el área 1 por la derivada de H1, aquí pase al otro lado esto, entonces sería el área 1 por la derivada de H1 evaluada en ese punto de equilibrio. Vemos que como aquí estamos haciendo una resta, esto ya lo hemos hecho un montón de veces, pero igual aquí lo estamos haciendo de nuevo paso por paso. Si esto es una resta, pues esto aquí también será un diferencial, entonces yo lo puedo expresar como un diferencial. A1 por la derivada del delta de H1 es igual a K1 por delta A1 menos K2 sobre 2 raíz de H1 y todo eso. Aquí vemos entonces que llegamos a una ecuación diferencial nuevamente, y la única diferencia que nos va a facilitar mucho la vida es que ya esta nueva ecuación diferencial es lineal. Veamos que en esta ecuación diferencial ya estamos dependiendo, esta ecuación depende de delta de H1. Vemos aquí que el delta de H1 ya no está dentro de una raíz, ya está fuera. Entonces vemos que realmente es un sistema lineal. Aquí vemos que el H1 pues está dentro de una raíz, pero este H1 asterisco es simplemente este H1 aquí, es un número, es la altura que está en el punto de equilibrio. Entonces vemos que ya nuestro sistema quedó linealizado. Para llevarlo al mundo de control pues vamos a utilizar transformada de Laplace, que ya habíamos visto que la transformada de Laplace era una herramienta muy valiosa que nos permite transformar nuestros problemas al dominio complejo S para tratar mejor nuestro problema, tratarlo más fácil, tratarlo como ecuaciones algebraicas, y eso más adelante pues lo vamos a utilizar en controladores que iremos a desarrollar en la página. Entonces es muy fácil hacer la transformada de Laplace de esta ecuación, simplemente transformamos las derivadas, quedan transformadas en S por delta H1 de S y listo. Aquí queda K1 por delta A1 de S y queda todo este término por delta H1 de S.
Acá simplemente pasamos este término al otro lado de la igualdad, como lo vemos aquí, sacamos factor común de delta A1, delta H1, y aquí pues todo este término aquí lo pasamos a dividir y podemos obtener pues nuestra función de transferencia. G1 de S simplemente será delta H1 de S, que es esta de aquí. Aquí la entrada sería delta A1, pasamos a dividir aquí, por eso queda delta H1 sobre delta A1. Recordemos que una función de transferencia es la relación que existe entre la salida sobre la entrada, y va a ser simplemente esta ecuación aquí. Es una ecuación, una función de transferencia. Ahora solo basta pues darle valores a estos parámetros. Pues sabemos que K1, K2 son valores, parámetros constantes, y que H1, que es el área, pues también es un parámetro constante. Es simplemente darle valores a esos y simple, tendremos nuestra función de transferencia. A lo largo, en el segundo video, pues yo le voy a dar valores a estos parámetros para poderlo simular en MATLAB y que ustedes mismos lo puedan reproducir en sus casas. Amigos, entonces obtenemos la primera función de transferencia para el tanque 1. Falta hacer lo mismo para el tanque número 2. Entonces aquí pues vamos a hacerlo un poco más rápido, porque es básicamente repetir el mismo procedimiento. Tenemos entonces la ecuación del tanque 2, que era esta. Lo mismo, vamos a definir que F, ahora esta depende de H1 y de H2, va a ser igual al área 2 por el diferencial de H2. Aquí nuevamente les coloqué la serie de Taylor, que hace exactamente lo mismo, y es simplemente nuevamente colocar primero la ecuación toda evaluada en el punto de equilibrio. Entonces por eso se coloca la misma ecuación evaluada en el punto de equilibrio. Luego la función derivada con relación a H1, la función derivada con relación a H1 da esto por delta de H1, que es esto aquí, más la derivada de la función con relación a H2, que es esto aquí, por delta H2. Ese es hacer exactamente lo mismo. Ustedes ya lo pueden hacer tranquilamente en sus casas. Aquí nuevamente sabemos que F de H1 por H2 es A2 por DH2, y que este término aquí, que es en el punto de equilibrio, ya lo habíamos dicho, es el mismo A2 por DH2, solo que evaluado en ese punto. Entonces hacemos lo mismo, como tenemos la diferencia de esas dos diferenciales, pues simplemente lo expresamos en delta de H2 y hemos llegado a esta expresión, que sería entonces nuestro sistema linealizado en el tiempo para nuestro tanque número 2. Aquí pues ya vamos a ver que esta ecuación linealizada que hemos llegado, vamos a ver que ella depende de delta de H1, o sea que ella está dependiendo de lo que le está saliendo al tanque 1, y es lógico, pues como lo vemos aquí, ella está dependiendo de lo que le está entrando del tanque número 1. Vamos a aplicar transformada de Laplace a este sistema. Entonces simplemente simplemente la derivada se convierte en S, por eso sale la S aquí, queda de delta H2 de S igual a este mismo término por delta H1 de S menos K3 por A2, todo esto por delta H2 de S. Este delta H2 de S pues lo pasamos al otro lado a restar, sacamos factor común, nos va a quedar este término aquí, y vamos a ver que como estamos dependiendo del delta H1 de S, pero eso ese delta H1 de S ya lo habíamos encontrado. Recordemos que la ecuación de la transformada de Laplace anterior del tanque 1 es simplemente esta expresión que vemos en pantalla, o sea, es delta H1 de S. Simplemente pasar este delta de A1 nuevamente aquí a multiplicar por K1, y ya tendríamos lo que vale aquí delta H1 de S, y reemplazamos, o sea, reemplazar esta función de transferencia aquí para poder encontrar cuál será la función de transferencia del tanque 2. Vamos a hacer eso aquí rápidamente. Aquí simplemente se escribe la misma ecuación y se reemplazó delta H1 de S por lo que vale, por su función de transferencia. Simplemente es K1 por delta 1 de S por todo esto. Vemos entonces que aquí vamos a obtener una función de transferencia de segundo orden. Simplemente todo este término pasa a dividir, que lo vemos aquí que todo pasó a dividir, que es este término A2. Aquí este otro término que es A1 de S por K2 queda aquí mismo. Entonces ya vemos que es un producto entre dos funciones de transferencia de primer orden, por lo tanto es una función de transferencia de segundo orden, y lo que quedó pues simplemente queda en el numerador, y en la entrada estamos todo relacionándolo con esta entrada. Es como si tuviéramos esta válvula constante en una abertura constante y únicamente estamos perturbando el H1.
o sea que el A1, que es la abertura de la válvula 1. Entonces esta sería nuestra entrada, pues simplemente la pasamos a dividir. Y aquí obtenemos entonces la función de transferencia para el tanque número 2. Aquí tenemos la función de transferencia para el tanque número 2. Este mismo procedimiento que acabamos de hacer para linealizar los dos tanques y obtener la función de transferencia de los dos tanques lo podemos hacer también para A2. Yo todo lo hice para A1 y supuse que este A2, o sea que la abertura de esta válvula 2 se mantenía constante, es decir, vamos a suponer yo la dejé en un 40% abierta y ya no la toqué más y ya empecé a mover la altura, la abertura 1 y sin considerar esta abertura la dejé constante y moviendo solamente la primera válvula, pues iba manipulando los flujos de los niveles de ambos tanques. El mismo procedimiento se puede hacer de forma contraria, que es como lo vimos en el video de linealización del primer tanque, donde se deja esta válvula constante y únicamente se manipula la válvula de salida, que sería pues también la entrada del sistema, porque yo puedo manipular el nivel tanto manipulando esta válvula o manipulando esta. Entonces es la entrada del sistema porque manipula las alturas y eso es todo. Entonces ya obtuvimos las dos funciones de transferencia. Vamos a aprovechar que teníamos nuestras funciones lineales. Recordemos que habíamos llegado a estas dos ecuaciones lineales antes de hacer la transforma de Laplace, que todavía quedaba en función del delta H1 y delta H2, y aprovechemos y escribámoslo también en espacio de estados para que entrenemos un poco la representación en espacio de estados. Entonces en espacio de estados es simplemente pues vamos a representar aquí los delta H, las derivadas con este punto, que es otra forma de representar las derivadas. Entonces queda la derivada de delta H1. Entonces sabemos que la primera fila de esta matriz, acá sabemos que aquí viene la matriz A, la matriz B y la matriz C en la representación en espacio de estados, que la hemos trabajado bastante. Entonces primero vamos a ver cómo estamos multiplicando por delta H1 y delta H2, o sea que esta primera columna es delta H1 y esta segunda columna es delta H2. Entonces vamos a ver que en esta primera ecuación, ¿qué es lo que tiene delta H1? Vamos a ver, delta H1, el coeficiente es este término aquí. Entonces lo colocamos, este es el coeficiente de delta H1. Veamos qué es lo que hay en esta ecuación que tenga delta H2. Aquí en esta ecuación no hay nada que tenga delta H2, entonces es 0. Vámonos para la segunda fila, que en esta ecuación, ¿qué es lo que tiene delta H1? Es este término aquí. Recordemos que aquí está el área, tanto arriba como abajo, entonces estas áreas pasan a dividir, por eso es que vemos que aquí pasa el área a dividir, esta área 2. No nos olvidemos de esas áreas que van a pasar a dividir a este lado. Y lo mismo que lo que tiene delta H2 en esta ecuación es simplemente esto aquí pasando a dividir el área. Aquí entonces serían las entradas de mi sistema. Entonces vemos qué es lo que tiene delta A1 aquí. Vemos que es este K1. Entonces sería K1 dividido el área. No nos olvidemos del área. Y aquí en la salida 2, pues qué es lo que tiene la entrada. No hay entrada, entonces sería 0. En este sistema yo estoy suponiendo que a mí solo me interesa mirar la altura 2. Entonces por eso aquí en la ecuación de salida pues simplemente coloco 0 y 1. Es decir que le estoy diciendo que a mí en la salida solo estoy viendo el delta H2. Si hacemos el producto, 0 por delta H1 da 0 más 1 por delta H2 da delta H2. O sea que a la salida únicamente estoy viendo delta H2. Vamos a suponer que ustedes quieren ver los dos niveles. Aquí simplemente pues colocan una matriz identidad y ahí ya estarían pues en un sistema multivariable mirando las dos alturas. Y eso es todo. Para este caso estamos simplemente haciendo un caso monovariable. Entonces en este caso pues a mí solo me está interesando la altura del tanque 2, que obviamente ya él depende de la altura que viene del tanque 1. Bueno, hicimos la linealización por series de Taylor. Vamos a hacer la misma linealización, vamos a llegar al mismo resultado utilizando la jacobiana. Y vamos a ver que la jacobiana es la misma serie de Taylor, es exactamente lo mismo. Hemos dicho entonces que la expansión de series de Taylor era toda esta ecuación aquí, que era una serie infinita, que ya se extiende hasta el infinito, pero que nosotros como tomamos el término lineal solamente íbamos a tomar hasta la primera derivada.
Entonces esa primera derivada que vemos aquí, que es el nabla de f evaluado en el punto de equilibrio, la primera derivada de la serie de Taylor se conoce como, si es un sistema multivariable, se conoce como la matriz jacobiana. Entonces en la serie de Taylor la primera derivada es la matriz jacobiana, y para los que hacen por ejemplo optimización, esta segunda derivada se conoce como la matriz hessiana. Ese curso de optimización pues será un curso aparte que veremos más en el futuro. Entonces vamos a tomar nuestro modelo no lineal que habíamos conseguido al principio. Recordamos que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces aquí tenemos las dos ecuaciones lineales. Vamos a decir entonces que las dos ecuaciones F1 y F2 van a depender tanto de la altura 1, la altura 2 y la abertura de la válvula 1, ambas ecuaciones. Entonces aquí tenemos las dos ecuaciones no lineales de los tanques, y vamos a linealizarla utilizando la matriz jacobiana, que es simplemente una forma más rápida de obtener el sistema lineal en espacio de estados. Es una forma más directa de obtener esta linealización, pero que es exactamente lo mismo, solo que es utilizando como un segundo camino. Entonces, para linealizar utilizando la jacobiana, como ya lo hemos hecho, simplemente tomamos la matriz A y la matriz B, donde la matriz A es simplemente tomar esta primera función. Aquí vemos derivada parcial de la función 1 con respecto a la altura 1, y la derivada parcial de la misma función 1 con respecto ahora a la altura 2, y en la entrada es la derivada parcial de F1, de esta F1 con respecto a 1, y hacemos lo mismo para la segunda entrada. Entonces vemos que linealizar con la jacobiana es relativamente sencillo. Entonces vamos a hacer pues el ejemplo aquí rápido. Si nosotros derivamos esta ecuación con respecto a h1, vemos que esto es 0, y aquí vamos a obtener que la derivada pues nos va a dar k2 sobre 2a1 raíz de h1, que es exactamente lo mismo que hemos llegado una vez en la expresión pasada. Aquí vemos que no tenemos h1, por eso h1 aquí es 0. Hacemos lo mismo aquí, derivada parcial de f2 con respecto a h1 nos va a dar este término, y la derivada parcial de esa misma función f2, esta función f2 ahora con respecto a la altura 2, pues nos da este término de aquí, y vemos que la entrada únicamente aparece en la función 1, por eso la derivada nos va a dar k1 sobre esta k1 sobre el área 1. Y nuevamente pues como solo me estoy interesando por ver la altura 2, pues aquí coloco 0 y 1 como vector de salida, y vemos que la matriz jacobiana es exactamente lo mismo que hablar de la serie de Taylor, solo que es una forma más genérica de expresarlo en espacio de estados. Creo que la presentación acabó. Sí, efectivamente. Amigos, entonces esto es todo. Ya aprendimos a linealizar este sistema. Es un sistema bastante interesante que nos va a servir como ejemplo para hacer algunos controladores. Los invito entonces a que vean el segundo video si quieren aprender cómo modelar este sistema en MATLAB, cómo colocarlo en MATLAB y en Simulink, que obviamente pues más adelante vamos a hacer otros controles y cosas interesantes con todos esos modelos que estamos analizando, con los reactores y todo lo que estaba montando ahí es para hacer ejemplos de control. Y espero pues les haya gustado el video. Nos podemos ver en una segunda clase. Si no se han suscrito al canal, pues suscríbanse si les gustan mis clases, y espero que estén muy bien. Nos vemos entonces en el segundo video. Hasta pronto.